A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con el señor Juan Manuel Benítez, director ejecutivo del Instituto Crecer. En su momento ha sido ministro de Agricultura y, como siempre, le agradecemos la cordialidad, la amabilidad que tiene con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, señor Benítez, muy amable como siempre. Igualmente, José, muchas gracias, feliz año. Y también para los oyentes del programa. De la misma manera, un feliz 2024. Hay todo un debate respecto a la modificatoria de la ley forestal, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esta modificatoria para ayudarnos a entender un poco, interpretar los beneficios de esta modificatoria para garantizar tanto la seguridad alimentaria, pero también en la búsqueda de bienestar social y sostenibilidad en el país? Fíjese, voy a empezar un poco para que los que no entienden mucho este tema puedan seguirnos, porque es un poquito complejo, pero voy a tratar de simplificar, ¿ya? El marco jurídico de la ley forestal establece, no de ahora, desde los años 70, porque han habido 3 leyes forestales, 75, 2000 y 2011, siempre ha sido un común denominador. No se puede hacer agricultura sobre suelos forestales o de protección. Todas las leyes han dicho lo mismo. Y también todas las leyes le han encargado al propio Estado, en un principio al INRENA, luego al propio Ministerio de Agricultura, que se encargara de hacer un mapa y de definir, de clasificar los suelos para que no se pudiera otorgar, obviamente, derechos sobre suelo que no correspondía. ¿De acuerdo? Entonces, eso que quede bien claro para todos los oyentes primero. Ha sido un mandato de la ley desde antes. ¿Qué ocurre entonces? Uno debería esperar que si el Estado te da un título, tú debes estar tranquilo que el propio Estado ha hecho pues el análisis, la revisión, de que no te está entregando pues un presente griego, no te está entregando un problema, sino que te está entregando una tierra para que tú la puedas utilizar dentro de la ley. Lo mismo con la constancia de posesión. Todos los que están en el sector agrario saben que para las personas que entraban a un terreno que era del Estado y que luego querían titularse, pasaban por todo un proceso en el cual tenían que demostrar que estaban haciendo agricultura, y en ese momento recién la autoridad le entregaba una constancia de posesión, o sea que había que acreditar el uso del suelo. Por lo tanto, nuevamente, si el Estado le entregaba a uno una constancia de posesión, es porque el Estado había tomado la previsión de que esas áreas podían ser usadas para hacer agricultura. Entonces, si entendemos esto, nos podemos dar cuenta que la aplicación de la norma no es solo para la Amazonía, sino es para toda la agricultura del país, costa, sierra y selva. A los que están en contra lo llevan a la Amazonía porque, claro, es más, digamos, puede generar una mayor reacción de parte de la gente por el tema del cambio climático. Pero no es un tema solo de Amazonía. Es un tema de toda la agricultura del país que estaría en riesgo si es que esta modificación no se aprobaba. ¿Por qué? Porque a partir de la dinámica del país, de que todos los sectores productivos van entrando a certificaciones ambientales, lo cual es muy bueno, ya la minería hace muchos años, la industria también, ahora la agricultura, le iban a pedir a todos los agricultores del país que dentro del expediente para tener su certificado ambiental tenía que entregar su clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor. ¿Qué es eso? Probar si su tierra es agrícola. Imagínense, después que tiene un título, después que ha tenido constancia de posesión, después que ha estado 20, 30 años, 40, 50 años produciendo ahí, el Estado le pregunta si su tierra es agraria. O sea, el administrado le tiene que demostrar al Estado lo que lo que el Estado debería haber comprobado previamente a darle un derecho real. Entonces, es una locura, ¿no es cierto? Además, a costo del agricultor que tenía que pagar por los estudios de suelos, ¿no es cierto? Y si esos estudios de suelos decía que el suelo no era agrícola, entonces hasta ahí llegó, porque la norma dice que como está prohibido, hay que cerrar, hay que multar, hay que reponer y probablemente aplicarles algunos, en el caso de la Amazonía con mayor razón, el artículo 310 del Código Penal, que dice que los que hayan cortado bosques sin autorización van a la cárcel. Esa es la preocupación a nivel de todo el país, no solo de la Amazonía. Y estamos hablando de suelos que ya no tienen cobertura boscosa, en el caso de la Amazonía especialmente. Ya están siendo usados por café, por cacao, por palma, por quión, piña. Hay
70 productos que vienen de la Amazonía. 6 millones de peruanos comen de la Amazonía. 2 millones de personas trabajan en la Amazonía. ¿Okay? Entonces, 1.300 millones de dólares de exportaciones salen de la Amazonía. Entonces, creo que aquí no ha habido un entendimiento cabal del problema que estaba generando una ley forestal en toda la agricultura. Entonces, no estamos en contra de preservar el bosque. Creo que hay que hacer mucho por preservar el bosque en pie. Eso significa preocuparnos de ahora en adelante para completar esta norma. ¿Qué le falta a esta norma desde mi punto de vista? Una prohibición expresa de nueva titulación sobre áreas que todavía tienen bosque, salvo las áreas que están reservadas para titulación de comunidades indígenas, por supuesto. Pero es necesario que se haga esa decisión política, más allá de buscarle 3 pies al gato con argumentos técnicos, que el suelo es forestal y que... No. Es muy claro que lo que ya no tiene bosque no se va a recuperar. Necesitamos ahí hacer agricultura inteligente y necesitamos tener programas de recuperación de naturaleza que van a tomarnos muchos años y que vamos a tener que atraer inversión para que eso se pueda dar. Pero no va por el camino simplemente de decir, ese suelo no se puede usar, hay que cortar la agricultura. Hay muchos que están diciendo que se vayan, son invasores, que salgan. Imagínense qué haríamos con los agricultores que no podrían sembrar o cosechar, digamos, café o cacao después que han sido cocaleros. Probablemente lo que va a ocurrir es que se van a internar al bosque y van a seguir haciendo actividades ilegales. Ellos ya salieron de ese espacio, han sido recuperados a la sociedad y los estamos empujando de nuevo por lo mismo. Entonces, yo creo que la gran ventaja de esta norma, que puede tener sus bemoles, y creo que el punto no está en derogar, sino el punto está en reglamentar, en poner algunos candados, en el complementarla. He leído un artículo del Marc Duroyani en esa línea. Él dice, bueno, ya está, lo que vamos a hacer ahora es mejorarla. Bueno, yo creo que a partir de ahí, tener una mirada de una agricultura sostenible, formal, porque eso es lo que necesita el país. No persecuciones, no vendetas, no ideología. Yo creo que aquí se están mezclando cosas y se está tratando de disfrazar una realidad que existe y que algunos no quieren ver. Ahora, hay bastante desinformación, pero también hay quienes buscan que sacarle un provecho con más sesgo ideológico que darle una mirada realista al tema, ¿no? Hace unos días un pronunciamiento de la Asamblea de Gobiernos Regionales, ¿no?, que también llama a la confusión, a mayor confusión, porque tal como usted lo explica, si prevalece lo que hasta ahora más o menos ha venido argumentándose, tendríamos pocas hectáreas para cultivo. La mayoría de cultivos estuviera privada. Fíjese, es una excelente pregunta, José, porque me permite darles datos oficiales del Ministerio de Agricultura que han sido presentados hace poco en el Congreso por la ministra de Agricultura, nos llevan a definir que el último mapa que se hizo, bueno, la última información que hubo de los años 80 del ONER, solo el 16% de la agricultura estaría en el lugar adecuado, de todo el país. O sea, si aplicamos la ley forestal tal como estaba, toda la agricultura era ilegal. Bueno, 80% era ilegal, 80% era informal, por decirlo menos. Entonces, imagínense en qué estábamos, la seguridad alimentaria amenazada, porque un grupo está tratando, yo creo de repente de buena forma, proteger los ecosistemas. Nadie dice que eso sea incorrecto, pero la forma no era adecuada. Más aún cuando los que están en contra de la norma y por lo tanto defienden el status quo, no nos dicen que durante los 12 años en que ha estado vigente la ley forestal tal y como estaba, se han perdido 1.8 millones de hectáreas. Es decir, no ha sido solución de la deforestación. Todos los años 160.000 o más hectáreas se pierden. Entonces, hay un dicho, bueno, no es un dicho, es una frase de un gran pensador, además, Albert Einstein, decía, no espere resultados diferentes si hace siempre lo mismo. O sea, insistir con el status quo es un error. Lo que necesitamos hacer es formalizar nuestra agricultura, darles títulos de propiedad, derechos de propiedad a los agricultores para que puedan apalancar recursos e invertir, porque el secreto está en la productividad. A mayor productividad, menos tierra y por lo tanto, menos presión sobre el bosque. El driver de deforestación, es decir, el impulso sobre la deforestación es la pobreza. Mientras haya pobreza en nuestra Amazonía, habrá deforestación. Lo que tenemos que hacer es pensar en cómo impulsar un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene 3 patas. El ambiental, la parte de conservación, está bien, pero también el social y el económico.
si no tienen los recursos suficientes para subsistir, las personas lamentablemente van a seguir cortando el bosque. Porque, ojo, José, otro dato interesante. Para hablar de Amazonía, que es donde más está la preocupación, pero en verdad esto ya le dije, afecta a todo el país. De los 12 millones de hectáreas que hay deforestados, solo 2 se usan en la Amazonía, solo 2 se usan para producir, para agricultura. Y de esas hectáreas, el 83% pertenece a productores de menos de 50 hectáreas, es decir, medianos o pequeños. Y de las unidades agropecuarias que hay en la Amazonía, prácticamente el 97% son unidades agropecuarias de productores de 50 hectáreas para abajo. Es decir, nuestro problema no está en la gran industria, en la gran empresa, como es el caso de Brasil. Nuestro tema está en agricultores que han huido de la pobreza o de la violencia terrorista, que han sido atraídos por el narcotráfico hacia la selva y que han ido cambiando sus cultivos y retrocediendo hacia la parte formal, haciendo café, cacao, kion, piña, que son espectaculares. No les neguemos la oportunidad de salir adelante haciendo una agricultura sostenible. Si lo que necesitamos es reenfocar la política agraria hacia incentivos que los lleven a hacer agroforestería, ¿verdad? A que combinen recursos de la agricultura con la captura del carbono, amén, bienvenido sea, pero desconocer sus derechos, llevarlos a esta idea para mí, para ideología, de que no tienen derecho a propiedad, que la propiedad es solo del Estado, que ellos deben recibir apenas contratos de cesión en uso, que pueden ser renovados cada 40 años por funcionarios públicos a discreción. Me parece que es una absoluta falta de respeto, además a nuestra propia Constitución, que ha definido al sector agrario como prioritario y que además entre los derechos de los peruanos está el derecho al trabajo, está el derecho a la libre empresa, a la dignidad, a vivir en paz. Entonces, sí es importante el medio ambiente, pero también es importante la seguridad alimentaria y el trabajo de nuestros agricultores. 25% de la PEA está en la agricultura. Ahora, no podemos dejarlos sin posibilidad de generación de ingresos. Y para terminar un poco esta parte, José, tratando de seguir un poco a estas personas que hablan sobre la aplicación de la norma, solo 100.000 hectáreas en todo el Perú tienen clasificación de tierras al detalle que exige la norma. Solo 12.000 hectáreas tienen cambio de uso aprobado de acuerdo a la norma. Solo el 0.2% de las unidades agropecuarias de todo el país han presentado instrumento ambiental. Por favor, ¿cómo podemos a un sector ampliamente informal pretender llevarlo del golpe de un solo tiro hacia la formalización de las certificaciones ambientales? Lo que va a significar es que vamos a tener una quiebra total. Vamos a tener muchísimos problemas para exportar y también para producir para el mercado interno. 70% de lo que consumen los peruanos lo producimos dentro del Perú. Así que creo yo que hay que poner eso sobre la mesa y poner las cosas claras. Aquí hay un tema para mí ideológico, y por eso que no es sorprendente que toda la oposición venga de un lado por todos conocidos, ¿no? de un centro izquierda, ¿no? Pero definitivamente creo que aquí no hay para hacer ideología. Aquí hay que ser muy realista y hay que ver y analizar que las leyes tienen que acomodarse a la realidad y no al revés. Ahora, este reenfoque ha sido impulsado por un conjunto de instituciones, ¿no? Veo que ha sido impulsado por la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores, por la Asociación Peruana de Productores de Cacao, la Junta Nacional del Café, Junpalma, la Palma Aceitera, también organizaciones indígenas de productores agrarios tanto de Selva Central como Ucayali, ADEX, la Sociedad Nacional de Industria, AGAT, que es la Asociación de Gremios de Agricultores del Perú, Perucaña, Sanchán, Confiet, ¿no? ¿De qué manera este reenfoque va a permitir generar mayor empleo y generar mayor nivel de inversiones? Bueno, en principio, por lo menos va a permitir que no se pierda el empleo. Por eso nosotros llamábamos la atención de que con esto se ha salvado prácticamente 20% de la PEA y 5 puntos del PBI, porque como le dije al principio, si solo el 16% de la agricultura estaba en el lugar adecuado, pues prácticamente el resto ya no era viable. Entonces creo que esta ley ha puesto nuevamente en vitrina nuestra agricultura y la defiende. ¿Cómo hacer para promover nuevas inversiones? Muy claro. Si tenemos derechos de propiedad bien establecidos, si hay seguridad jurídica, las inversiones vienen. Pero si seguimos con este juego de dejarlo en duda, de no terminar de cerrar el proceso de titulación, es muy difícil. Volviendo al punto de la productividad, es claro que la Amazonía tiene un potencial agrario
Obviamente, no, así como está hoy día, hay suelos que son muy pobres, pero si los enriquecemos, y eso no pasa por un tema puramente físico-químico del suelo, sino por tecnología que tiene costos y para lo cual necesitamos atraer inversión, podríamos perfectamente subir en rendimientos en café, en cacao, en guión, en palma aceitera, en todos los cultivos. Y llegaríamos a ser una potencia exportadora sin dañar el bosque, sin cortar un árbol más. Ahí debe estar el enfoque. No perjudicar a la agricultura, que es la base, repito, la base del empleo, la seguridad alimentaria del país y además 6 puntos del PBI. No perjudiquemos a la agricultura, no la confrontemos con el medio ambiente, sino busquemos que haya armonía entre los dos sectores. Y una cosa más, José, hay algunos que están haciendo alusión a los problemas que hubieron en el pasado del Baguazo. ¡Qué irresponsables! No puede ser que un país que está golpeado hace poco por la violencia, lo que pasó el año pasado en las carreteras, estemos incentivando enfrentamientos entre grupos. Los peruanos no necesitamos desunión, no necesitamos esta gente que por proteger sus intereses son capaces de sacar a comunidades indígenas a las carreteras y generar nuevamente estos problemas. Realmente le digo con vergüenza que yo creo que estas personas deberían evaluar mejor sus comentarios y discutir sobre argumentos, no sobre campañas apocalípticas y menos de incitación a la violencia. Muy bien, don Juan Manuel Benítez, director ejecutivo del Instituto Crecer, ministro de Agricultura. Yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto dialogar con usted, muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.